Difamar a la Iglesia Católica es un pecado mortal. Por eso hay que tener cuidado en el caso que seamos cristianos católicos. Si nos prestamos en el fuego a difamar a los sacerdotes, a los delegados, a los catequistas y a todo lo que trabajamos en la Iglesia, en general a toda la Iglesia universal, se comete un pecado gravísimo. Ese pecado gravísimo lo han venido cometiendo los hermanos evangélicos, los que se han separado de la Iglesia. Para ellos se le hace muy común calumniar a los sacerdotes, calumniar a todos los católicos en general, sin darse cuenta que es un pecado mortal. Ya lo dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 y su versículo es 21-22. Dice Jesús: a ustedes han escuchado que se le dijo a sus antepasados, no matarás. Eso se le dijo a los antepasados, no matarás. Entonces Jesús viene haciendo como hincapié en el cuestionamiento de asuntos de la fe y del cuidado del cristianismo. Luego sigue diciendo Jesús, dice, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Eso dice Jesucristo. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, este merece juicio. Eso dice Jesucristo. Claro que no debe de enojarse la persona con su hermano. Por eso la paciencia es importantísimo en la vida del cristianismo. La Iglesia Católica, a pesar de tantas calumnias, a pesar de tanta difama, el catolicismo ha tenido paciencia. La Iglesia ha tenido paciencia. Por eso hay que seguir luchando para no caer en el pecado mortal, en ese pecado que Jesús lo condena y lo envía al infierno. Y sigue diciendo Jesucristo, dice, si alguien trata a su hermano de renegado de la fe, este debe ser arrojado al fuego del infierno. Eso dice Jesucristo. Es un pecado mortal. Seguidamente escuchamos a los hermanos evangélicos hablar mal de los sacerdotes. Difamar al sacerdote es muy común con los hermanos evangélicos. Agarrar la Biblia, manipularlo y criticar al católico sin fundamento. También en el tiempo que estamos viviendo actualmente con la persecución de la Iglesia, es muy común que mucha gente te levanta difama en contra de los sacerdotes, en contra de la Iglesia, sin darse cuenta lo que está diciendo Jesucristo. Es un pecado mortal. Y si no te arrepientes de esos pecados, seguramente, dice Jesús, irás al infierno. Es uno de los pecados gravísimos. Y sigue diciendo la comunidad cristiana, sigue enseñando las comunidades juánicas, allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios. El que no ama está en un estado de muerte. Eso dice la comunidad juánica, la comunidad cristiana. Aquel que no ama está en un estado de muerte. Con todas las difamaciones que hemos visto, hay muchas personas que han perdido el amor de Dios y ya no ama a la Iglesia. Lo que lanza son ataques de difama, profanaciones por todos lados, agredir a los sacerdotes, insultar a los sacerdotes. Eso es no amar. Hermano, la persona que hace esto anda en un estado de muerte y en que ande caminando, y en que ande cantando, en que ande haciendo muchas actividades, pero está en estado de muerte. Luego sigue diciendo las Sagradas Escrituras, su hermano es un asesino, y como sabemos, ningún asesino entra a la vida eterna. Eso dice las Sagradas Escrituras. Ningún asesino entrará a la vida eterna. ¿Y quién es un asesino? Un asesino no es aquel que saca una pistola y te dispara. Un asesino es aquel que no puede dominar su boca y calumnia injustamente a los sacerdotes y a nivel general a toda la Iglesia. Tenga cuidado, hermano. Busque su salvación para entrar al reino de los cielos. Sobre todo, amar a la Iglesia y amar al prójimo como a ti mismo para entrar al reino de Dios. La Iglesia no juzga a nadie. La Iglesia tiene paciencia y puede superar cualquier calumnia, cualquier difama. La Iglesia nunca llega a odiar a nadie. La Iglesia siempre perdona.
Eso téngalo por seguro. Puede ser que tú hayas difamado tanto a los sacerdotes, difamado tanto a la iglesia, pero la iglesia te perdona. Es lo único que sabe decir la iglesia, porque es lo que dice su fundador. Es lo que dice Jesucristo y es lo que manda hacer a todos sus discípulos. Dios te bendiga, la Virgen María te acompañe y el Espíritu Santo sea el inspirador de ti y toda tu familia.